¿Sabías que algunas de las divas más veneradas del cine de oro mexicano ocultaban un secreto bastante incómodo? Detrás de su distinción, su popularidad y sus trajes lujosos, existía un detalle que muchos dentro de los estudios preferían no mencionar, aunque todos lo percibían. Desde maquillistas que evitaban acercarse demasiado hasta galanes que fingían estar resfriados para no rodar escenas románticas, el mito de las divas malolientes se convirtió en un murmullo que corría entre camerinos, pasillos y filmaciones. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz de esta lista no solo, según sus compañeros, desprendía un olor desagradable, sino que transformó su aroma en un símbolo de desafío y autoridad. Rosa Carmina, la felina soberana del cabaret, llenaba las salas con su presencia hipnótica. Pero en los estudios, su dependencia al cigarro era una tortura. Fumaba sin tregua, cubriendo los sets con una neblina densa que hacía toser a cualquiera. En los Churubusco, técnicos y actores abrían ventanas a escondidas, intentando huir del olor a tabaco que impregnaba el aire, las cortinas y hasta el vestuario. Un utilero recordaba que los camerinos quedaban con un tufo a bar viejo. Nadie se atrevía a comentarlo porque ella era la figura que llenaba las funciones. Durante un rodaje con Joaquín Pardavé, el director perdió el control. «Rosa, aquí no venimos a aspirar tu humo». Ella contestó con desaire, «Tú dirige que el humo lo pongo yo». Desde entonces, esa frase se volvió leyenda entre los técnicos. Los chismes eran constantes. Decían que llegaba con el aliento saturado de nicotina, incluso en las escenas románticas, y que los actores buscaban pretextos para evitar tomas largas a su lado. En los estudios Azteca pedían pausas para ventilar, pero Rosa seguía fumando, convencida de que la neblina era parte de su encanto. Durante una filmación con Pedro Infante, el charro bromeó frente al equipo, «Tu cigarro tiene más protagonismo que yo». Ella, entre risas, respondió, «El protagonismo se fuma». En otra ocasión, un camarógrafo tuvo que suspender la grabación por la nube que salía de su cigarro, y Rosa, imperturbable, encendió otro. Su olor se volvió inseparable de su figura, un aroma asfixiante, tan intenso como su temperamento. Rosa Carmina no solo dominaba la pantalla, también el aire que todos respiraban. Los técnicos se miraban conteniendo la risa mientras el director pedía repetir la toma. Nadie se atrevía a mencionar nada. Era Silvia Pinal, la actriz más respetada de su época. En una filmación con Germán Valdés Tintán, un gas inesperado interrumpió la escena. El comediante, entre risas, dijo, «Silvia, esto no es un cabaret de olores». Ella, con picardía, respondió, «Pues respira por la boca, cariño». Las carcajadas fueron inevitables, aunque el aroma también. Una utilera confesó que Silvia era encantadora, pero sus escapes eran temidos en el set. Después de comer en el comedor de los estudios, solían venir los accidentes. En una escena romántica con Pedro Infante, el ídolo le susurró, «Silvia, estás matando el romance». Ella replicó sin perder la elegancia, «El romance pasa, mi talento permanece». Los rumores corrían por los estudios Tepeyac y Churubusco. Algunos técnicos bromeaban con llevar máscaras de gas, mientras otros aseguraban que un solo estallido suyo podía vaciar un camerino. Durante un rodaje con Emilio, el Indio, Fernández, el director exclamó, «Silvia, controla tus olores». Ella, retadora, respondió, «Mis olores también actúan». María Antonieta Pons llegó a bromear, Silvia era una diosa, pero con armas químicas. Y la propia Pinal, años después, lo tomó con gracia. El cine es arte, y el arte también duele. Su talento llenó las salas más grandes, pero su fama de diva gaseosa se volvió una leyenda entre técnicos y actores, un aroma tan inolvidable como su presencia. Ninón Sevilla, la indomable emperatriz de las rumberas, incendiaba la pantalla en cintas como aventurera y sensualidad, pero fuera del set su fama era distinta. En los estudios Churubusco, técnicos y actores coincidían en algo, su olor era insoportable. Tras noches de fiesta en cabarets como el Salón México, llegaba sin ducharse, con el maquillaje corrido y un aroma a sudor que hacía retroceder a cualquiera. Un técnico de Víctimas del Pecado contó que bastaba su llegada al foro para que todos corrieran a abrir ventanas. Los ventiladores solo propagaban el olor. Circulaba el rumor de que Ninón rara vez se bañaba después de presentarse en los cabarets, convencida de que su aroma natural era parte de su magnetismo. Durante una filmación con Pedro Vargas, el cantante, agotado por el hedor, le dijo, «Ninón, hueles a camerino de boxeador». Ella soltó una carcajada y respondió,
El público viene a verme sudar, no a olerme. Nadie se atrevió a contradecirla. Su carácter imponente generaba tanto respeto como temor. Una maquillista de los estudios Azteca reveló que Ninón llegaba con olor a alcohol y cigarro, como si viniera directamente del cabaret. En una ocasión, Tintán, entre bromas, le murmuró: «Ninón, un baño no mata a nadie». Ella contestó: «Pero sí mata la fama». En los pasillos del cine Orfeón se decía que su talento era tan desbordado como su olor. Amalia Aguilar, con quien compartió camerino, lo resumió con ironía: «Ninón era una fiera, y olía como tal». Así quedó en el recuerdo, una mujer ardiente, pero con un aroma imposible de olvidar. Yolanda Montes Tongolele fue una figura hipnótica del cine mexicano, dueña de una sensualidad incomparable. Pero tras esa imagen deslumbrante se escondía una costumbre insoportable para muchos: su exagerado uso de perfumes orientales que saturaban los estudios hasta provocar mareos. En los estudios Tepeyac, técnicos y camarógrafos se quejaban de los dolores de cabeza ocasionados por la intensa fragancia. Un operador de cámara contó: «Llegaba envuelta en una nube de perfume tan densa que te dejaba sin aire». Los directores pedían abrir ventanas o hacer pausas, aunque nadie se atrevía a enfrentarla, pues su fama imponía respeto. Durante un rodaje con Adalberto Martínez Resortes, el comediante, entre risas, le dijo: «Yolanda, tu perfume está acabando con el equipo». Ella respondió riendo: «Si no soportan mi aroma, no merecen mi baile». La frase quedó grabada entre risas y suspiros. Una utilera aseguraba que Tongolele usaba fragancias extranjeras tan fuertes que los camerinos quedaban impregnados por días. En una grabación con Chen Chan, él comentó: «Tu perfume es más fuerte que mis chistes», a lo que ella replicó: «Pero el mío sí vende». Los rumores crecieron. Se decía que en cines y estudios todos hablaban de la diosa que mareaba con su aroma. Incluso María Antonieta Pons comentó en una entrevista: «Tongolele no solo bailaba, perfumaba el set hasta marearnos». Su talento llenó salas, pero su fragancia dejó un recuerdo tan intenso como su mito. Meche Barba, la célebre muñequita del cine de rumberas, conquistaba al público con su dulzura y su mirada nostálgica. Pero detrás del brillo y la popularidad, los técnicos de los estudios Churubusco murmuraban sobre una costumbre desagradable: no lavaba su vestuario de rodaje. Una utilera de Acá las Tortas contó que usaba los mismos vestidos durante días y el olor a sudor se volvía insoportable. Los camarógrafos preferían mantener distancia, especialmente durante las escenas de baile, donde el calor hacía el ambiente irrespirable. En una filmación, Fernando Fernández, harto del mal olor, le dijo entre risas: «Meche, tu ropa huele como si tuviera vida propia». Ella respondió con calma: «El público me quiere por mi rostro, no por mi olor». Todos rieron, aunque la incomodidad era evidente. Una maquillista aseguraba que Meche era encantadora, pero su vestuario tenía un aroma que impregnaba los camerinos y la utilería. Los técnicos bromeaban con llevar pinzas para la nariz cada vez que ella aparecía. Durante una película con Pedro Infante, el actor comentó: «Tu ropa tiene más pasado que el guión». Meche respondió: «Por eso la gente paga por verla». Aquella frase se convirtió en un chisme recurrente en los estudios Tepeyac. Se decía que su agenda saturada la llevaba a descuidar la limpieza y el olor permanecía incluso después de que ella se marchaba. Una utilera confesó: «Aireábamos el camerino cada vez que Meche salía». Su talento llenó salas y conquistó corazones, pero su descuido dejó un recuerdo difícil de borrar, el de una estrella que brillaba, aunque su aroma en el set no fuera precisamente celestial. María Antonieta Pons, la indiscutible reina del mambo, llenaba los sets con su energía, pero también con un rumor persistente: su fuerte olor corporal tras los intensos bailes. Su sudor era parte del espectáculo, pero para quienes trabajaban cerca también una prueba de resistencia. En los estudios Churubusco, los técnicos se alejaban discretamente después de sus coreografías. Un utilero de la hija del penal recordaba: «María terminaba empapada y el olor era tan potente que todos buscaban aire fresco». Nadie se atrevía a mencionarle nada. Su carácter era tan dominante como su fama. Durante una filmación con Antonio Aguilar, el actor le comentó: «María, ¿quieres algo para el sudor?». Ella, sin inmutarse, replicó: «El público paga por mi baile, no por mi aroma». Las risas nerviosas no ocultaron la incomodidad en el ambiente. Una maquillista de los estudios Azteca contaba que el olor impregnaba camerinos y vestuarios, y que los técnicos bromeaban diciendo que deberían llevar desodorante extra al set.
Incluso Sara Montiel llegó a decir entre risas, María, tu sudor actúa más que yo. A lo que Pons respondió con orgullo, el protagonismo se suda, no se finge. Los rumores cruzaron estudios y décadas. En los pasillos de Tepeyac se decía que durante una escena grupal, el hedor fue tan intenso que se tuvo que frenar el rodaje. Ella, sin disculparse, soltó, si mi aroma molesta, que respiren por la boca. Su talento era indiscutible, pero su fragancia natural quedó como parte de su leyenda, un recuerdo imborrable de sudor, ritmo y fama. En los estudios Churubusco, los murmullos eran claros. El tocador de Lilia Prado despedía un olor tan intenso a maquillaje añejo que los técnicos evitaban acercarse. La actriz, célebre por su coquetería en cintas como Las señoritas Vivanco o Sube y Baja, usaba los mismos polvos durante semanas. Una utilera de El Rey del Barrio contaba que al abrirlos, el aroma invadía todo el camerino y el calor de los reflectores lo hacía insoportable. Durante un rodaje con Tintán, el comediante bromeó, Lilia, ese polvo ya tiene más historia que mi personaje. Ella respondió con picardía, y más público también. Todos rieron, aunque el aire seguía impregnado de ese olor dulzón que mareaba. Una maquillista recordaba que Lilia se negaba a lavar sus brochas, decía que así perdían su encanto, pero el olor a grasa vieja era insoportable. En los estudios Tepeyac, los técnicos bromeaban diciendo que su maquillaje tenía vida propia. En otra filmación, Pedro Armendáriz comentó discretamente, Lilia, tu maquillaje me está mareando. Ella contestó altiva, el cine es ilusión y hasta el olor cuenta. Desde entonces, esa frase se volvió chiste recurrente entre los camarógrafos cada vez que el ambiente del set se volvía irrespirable. Una utilera recordaba que al irse dejaba los espejos cubiertos de polvo endurecido y las toallas impregnadas de grasa. El olor permanecía días. En los pasillos del cine, se murmuraba, era hermosa, pero olía a cosmético viejo. Así, Lilia Prado fue recordada no solo por su sonrisa encantadora, sino por el inconfundible aroma rancio que parecía seguirla como su sombra más fiel. Entre cámaras y madrugadas eternas, Gloria Marín se mantenía en pie gracias a su inseparable café. Era una figura magnética, pero en los estudios Churubusco la reconocían por una mezcla inconfundible, café recalentado y colonia económica. Un técnico de los Tres García contaba que tomaba varias tazas antes y durante el rodaje. El calor, el sudor y su perfume intenso creaban un ambiente sofocante. Huele como una cafetería dentro de una perfumería, bromeaban los camarógrafos. Durante una filmación con Jorge Negrete, él le dijo, Gloria, hueles a serenata y a madrugada. Ella respondió, así huelo cuando trabajo y amo al mismo tiempo. La frase quedó como muestra de su carácter. Una maquillista recordaba que su camerino era un torbellino de aromas, frascos de colonia abiertos, termos de café y toallas impregnadas. El olor se metía en la ropa y duraba días. En Ay Jalisco, no te rajes, el director pidió ventilar el estudio. Ella sonrió y soltó, el talento también cansa, y el mío no se evapora. Los técnicos de los estudios Azteca decían que cuando llegaba olía a amanecer, aunque después de horas el aroma se volvía abrumador. Nadie se atrevía a mencionárselo. En una ocasión, una utilera confesó que su ropa estaba impregnada de café derramado mezclado con perfume y sudor. Con el tiempo la llamaron la Marín del café. Su aroma, mezcla de cafeína, sudor y colonia dulce, quedó grabado en la memoria de quienes trabajaron con ella. Una fragancia tan persistente como su carácter, imposible de ignorar, imposible de olvidar. Ana Berta Lepe, una de las mujeres más bellas del cine mexicano y es reina de belleza, era admirada por su porte impecable y su melena perfectamente peinada. Pero en los estudios, ese mismo cabello que deslumbraba en pantalla se convirtió en la causa de un rumor constante. Su fijador y las planchas de calor dejaban un olor penetrante a laca y cabello quemado que invadía todo el set. En los estudios Churubusco, los técnicos solían bromear diciendo que se podía saber cuando llegaba Ana Berta sin verla, solo por el aroma a spray que llenaba los pasillos. Un camarógrafo de la nave de los monstruos contó, parecía que el aire estaba cubierto por una nube de aerosol. Entre luces y ventiladores era difícil respirar sin sentir el sabor químico en la boca. Durante una filmación con Germán Valdés Tintán, el comediante, entre risas, le dijo, Ana, tu cabello brilla tanto que parece radioactivo. Ella respondió con elegancia, es mi corona invisible, amor. Pero los técnicos sabían que esa corona venía acompañada de un olor sofocante. Una maquillista confesó que su camerino era el peor lugar para quedarse mucho tiempo.
Usaba tanta laca que el aire se volvía espeso. Entre el calor de las lámparas y el humo del secador, el ambiente era irrespirable. En los estudios Tepeyac, los asistentes abrían ventanas cada vez que ella se retocaba el peinado, temiendo que una chispa encendiera el aire. Durante un rodaje con Antonio Aguilar, el actor bromeó: Ana, con tanto fijador, ni un huracán despeina tu cabello. Ella replicó sonriendo: así debe ser una reina, firme hasta en el viento. Su olor químico se volvió parte de su leyenda. Entre risas y quejas, los técnicos decían que donde había glamour, Ana Berta Lepe dejaba a ambos a su paso. Un aroma tan fuerte como su belleza, imposible de olvidar en el aire del cine mexicano. Mapita Cortés, la hermosa actriz puertorriqueña que conquistó el cine mexicano en cintas como Yo, Pecador y El Derecho de Nacer, era adorada por su sonrisa angelical y su porte refinado. Pero en los estudios, su elegancia tenía un precio aromático. Usaba tanta loción dulce que el aire se volvía empalagoso y sofocante. En los estudios Churubusco, los técnicos decían que su perfume llegaba 5 minutos antes que ella. Un camarógrafo del Gran Premio recordó que bastaba con que pasara para que el foro oliera como una pastelería. Algunos sufrían dolores de cabeza, otros abrían discretamente las puertas buscando aire fresco. Durante un rodaje con Abel Salazar, el actor bromeó: Mapita, tu perfume debería tener crédito en los títulos. Ella respondió riendo: lo merece, porque también actúa conmigo. Nadie se atrevía a contradecirla. Su dulzura era tan firme como su fragancia. Una maquillista de los estudios Tepeyac contó que su camerino parecía una fábrica de cosméticos. Tenía frascos por todas partes y mezclaba perfumes hasta crear un aroma tan fuerte que mareaba. En una ocasión, un asistente se desmayó tras pasar demasiado tiempo allí, y ella comentó sin inmutarse: algunos no toleran la belleza en estado puro. Los rumores crecieron. Se decía que su olor era tan penetrante que quedaba impregnado en el vestuario y en los muebles del set por días. Los técnicos bromeaban diciendo que después de cada rodaje había que exorcizar el aroma. Su dulzura literalmente llenaba el aire. Mapita Cortés fue recordada no solo por su hermosura celestial, sino por ese perfume pegajoso que convirtió los estudios en una nube de caramelo y vanidad, un aroma tan persistente como su fama. María Félix, la imponente doña del cine mexicano, era sinónimo de autoridad y elegancia. Sin embargo, detrás de su porte majestuoso había un detalle que pocos soportaban: su perfume. Usaba fragancias francesas tan intensas que, según técnicos de los estudios Azteca, provocaban mareos y dolores de cabeza en el equipo. Un camarógrafo de La Mujer sin Alma relató: llegaba envuelta en una nube que te quitaba el aire. Parecía que su olor también quería dominar la escena. En un rodaje con Jorge Negrete, él, ya cansado, se atrevió a decirle: María, tu perfume opaca la toma. Ella respondió con su soberbia característica: no es perfume, es mi presencia. Nadie volvió a mencionarlo. En los estudios Churubusco, una maquillista recordó que su fragancia quedaba impregnada en las cortinas durante días. Incluso hubo que detener una filmación porque un asistente se desmayó por el olor. María, lejos de disculparse, comentó: si no toleran mi esencia, no merecen estar aquí. Emilio el Indio Fernández decía en privado que aquel perfume era parte de su poder. No actuaba, imponía. Los ventiladores del set solo servían para dispersar aún más el aroma y los técnicos trabajaban entre toses y suspiros. Durante un rodaje con Sara García, la abuelita del cine mexicano, esta bromeó entre risas: María, tu perfume es más fuerte que mi café. La doña, riendo con elegancia, respondió: el café despierta. Mi aroma conquista. Los rumores afirmaban que usaba sus fragancias como un arma de dominio, dejando su olor como una marca de autoridad. En una entrevista, un periodista comentó: María, tu perfume es más protagonista que tú. Ella respondió sin dudar: mi perfume soy yo. Su aroma se volvió leyenda en los sets: embriagador, invasivo, inolvidable, un símbolo tan potente como su carácter. Elsa Aguirre, símbolo de elegancia y serenidad en el cine mexicano, fascinaba con su voz pausada y su mirada hipnótica. Pero en los estudios, su búsqueda de energía espiritual tenía un efecto inesperado. Llenaba los sets con un olor sofocante a incienso y polvo de arroz que provocaba estornudos y mareos entre el equipo. En los estudios Churubusco, un técnico de cómicos y canciones recordaba que cuando Elsa llegaba, el foro se transformaba en un templo. No se veía nada por el humo del incienso, y el polvo que usaba en el rostro flotaba por todas partes.
Nadie se atrevía a quejarse. Su presencia imponía respeto, aunque los camarógrafos trabajaran entre nubes aromáticas. Durante una filmación con Arturo de Córdoba, el actor, visiblemente incómodo, le dijo entre bromas: «Elsa, ¿estás filmando o exorcizando el set?». Ella respondió con calma: «La belleza también purifica el ambiente». Su frase quedó grabada entre risas contenidas. Una maquillista contaba que Elsa llevaba siempre una caja de polvos perfumados que aplicaba antes de cada toma. Decía que la hacían brillar, pero el aroma era tan dulce que mareaba. Cuando el aire se mezclaba con el incienso, parecía que filmaban dentro de un altar. Los ventiladores del set trabajaban sin descanso y los técnicos decían que sus trajes quedaban impregnados de su olor por días. En los estudios Tepeyac incluso colocaron carteles que decían prohibido encender más incienso, aunque ella nunca obedeció. Su combinación de espiritualidad y vanidad la volvió única, una diosa terrenal rodeada de humo y perfume. Elsa Aguirre no solo llenaba la pantalla de belleza, también el aire de un aroma que aún hoy muchos recuerdan entre devoción y asfixia. Miroslava, la actriz checoslovaca que hipnotizó al público mexicano con su belleza melancólica, tenía una presencia etérea en pantalla, pero en los estudios su olor resultaba inquietante. Técnicos y maquillistas de los Churubusco contaban que su camerino siempre olía a una mezcla extraña de perfume rancio y polvo facial envejecido, como si la fragancia se hubiera quedado atrapada entre la tristeza y el tiempo. Una maquillista de ensayo de un crimen relató que usaba el mismo frasco de perfume durante años. Tenía un olor dulce, pero ya agrio, como flor muerta, y su polvo compacto olía a humedad. El aire del set se impregnaba de ese aroma lúgubre y algunos decían que bastaba su paso para sentir un escalofrío. Durante una filmación con Ernesto Alonso, el actor bromeó con cautela: «Miroslava, hueles a historia antigua». Ella sonrió apenas y respondió: «Tal vez lo soy». Esa frase quedó grabada entre murmullos, pues su tono era tan triste como su mirada. Una utilera contaba que dejaba toallas empolvadas, brochas sin limpiar y pañuelos impregnados de perfume viejo. Los técnicos abrían las ventanas apenas ella salía, buscando aire fresco. En los estudios Tepeyac la apodaron la Dama del Polvo, no solo por su delicadeza, sino por ese olor tenue y persistente que quedaba tras su partida. Incluso años después de su trágica muerte, algunos aseguraban que su antiguo camerino seguía oliendo igual, una mezcla de talco, colonia vieja y soledad. Miroslava no solo dejó huella en el cine, sino también un eco aromático, como si su espíritu aún flotara entre el incienso y el polvo del recuerdo. Marta Roth, la actriz italiana que conquistó el cine mexicano con su porte distinguido, su voz serena y su elegancia impecable, tenía una presencia que llenaba el set. Pero los técnicos de los estudios Churubusco recordaban otro detalle menos glamuroso: su vestuario despedía un persistente olor a naftalina y polvo, como si sus trajes hubieran dormido años en un baúl cerrado. Una utilera de una familia de tantas contaba que Marta insistía en usar sus propios vestidos, guardados con bolsitas de alcanfor y conservados para mantener la pureza de la tela. El resultado era un olor penetrante que combinaba lo químico con lo añejo. Parecía que el tiempo viajaba con ella, recordaba entre risas un camarógrafo. Durante una filmación con Fernando Soler, el actor, entre toses, le dijo: «Marta, tu vestido huele más a museo que a cine». Ella respondió con elegancia: «Prefiero oler a historia que a novedad pasajera». Todos rieron, pero el aire siguió cargado. Una maquillista afirmaba que su camerino era inconfundible: frascos de perfume antiguo y fundas empolvadas que liberaban un aroma seco cada vez que se abrían. En los estudios Tepeyac, los técnicos bromeaban diciendo que trabajar con Marta era como filmar dentro de un ropero cerrado. Incluso después de los rodajes, el olor quedaba en los pasillos, mezclado con el polvo de los reflectores. En una ocasión, un asistente escribió en la pizarra del foro: «Favor de ventilar. Marta filmó aquí». Su talento era incuestionable, pero su aroma, mezcla de antigüedad y elegancia marchita, quedó impregnado en la memoria de todos. Marta Roth no solo representaba la clase del cine mexicano, también el olor del pasado que se negaba a desaparecer. Katy Jurado, la indómita actriz mexicana que triunfó en Hollywood con su mirada desafiante y su voz rasposa, tenía una presencia magnética, pero también un olor difícil de ignorar. En los estudios Churubusco, técnicos y actores aseguraban que su vestuario, casi siempre de cuero o gamuza, despedía un aroma tan fuerte a sudor y piel curtida que llenaba todo el foro. Una utilera de El Bruto relató que Katy insistía en usar la misma chaqueta durante días. Decía que le traía suerte,
pero aquel olor era insoportable, una mezcla de humedad, tabaco y cuero envejecido. Los camarógrafos discretamente colocaban incienso o mentol en sus pañuelos para soportarlo. Nadie se atrevía a señalarlo. Su carácter fuerte imponía tanto respeto como temor. Durante un rodaje con Pedro Armendáriz, el actor le dijo entre risas: «Katy, hueles a potrero después de la lluvia». Ella replicó con una carcajada: «Así olemos las mujeres de verdad, no las de perfume barato». El comentario se volvió legendario en los pasillos de los estudios Tepeyac. Una maquillista recordaba que su camerino era inconfundible, tenía botas sudadas, sombreros húmedos y cigarros por todas partes. El olor a cuero y sudor se mezclaba con su perfume rancio y el resultado era abrumador. En una ocasión, el director Luis Buñuel pidió ventilar el set antes de filmar, murmurando: «El realismo ya se huele». Los rumores crecieron. Se decía que durante la Rosa Blanca el calor de las lámparas hizo que su vestuario literalmente echara vapor, obligando a suspender la toma. Katy, imperturbable, solo dijo: «Eso no es vapor, es mi coraje saliendo». Su talento era indiscutible, pero su aroma, mezcla de fuerza, sudor y cuero, quedó grabado en la memoria de todos. Katy Jurado no solo llenaba la pantalla, también el aire con su esencia bravía, tan intensa como su mirada. Marga López, la actriz argentina que se ganó el corazón del público mexicano con su voz dulce y su elegancia, tenía una costumbre que pocos soportaban en el set: su afición por los ungüentos medicinales. En los estudios Churubusco, los técnicos bromeaban diciendo que su camerino olía como botica de pueblo. Usaba pomadas mentoladas para aliviar los nervios y los dolores de garganta, pero el aroma se extendía por todo el foro, mezclando mentol, alcanfor y eucalipto en una nube que hacía llorar los ojos. Un camarógrafo de Salón México recordaba: «A veces no sabía si ibas a filmar o a hacer una inhalación médica». Los actores pedían breves pausas para ventilar, aunque nadie se atrevía a quejarse. En una ocasión, Pedro Armendáriz, con su característico humor, le dijo: «Marga, hueles a remedio milagroso». Ella, sonriendo, respondió: «Y también curo los males del cine». Una maquillista contaba que antes de cada escena aplicaba un ungüento en el cuello y las muñecas para abrir el pecho. Según decía, el calor de las lámparas hacía que el olor se volviera abrumador. «El set entero olía a farmacia», comentó entre risas un técnico de sonido. Incluso Emilio el Indio Fernández, conocido por su rudeza, pidió en una filmación: «Por favor, apaguen ese olor o me desmayo». Los rumores crecieron. Se decía que Marga llevaba frascos y pomadas en su bolso y que se untaba entre tomas para mantener la voz limpia. Cuando alguien insinuó que el aroma era demasiado fuerte, ella replicó: «Prefiero oler a salud que a pecado». Con el tiempo, el olor mentolado se volvió parte de su identidad en los estudios. Algunos decían que su sola presencia despejaba la nariz, otros afirmaban que hacía imposible concentrarse. Marga López fue recordada como la dama que llenaba el aire con dulzura y con un penetrante olor a ungüento eterno. Blanca Estela Pavón, la entrañable novia de México, era adorada por su ternura y por su trágico destino junto a Pedro Infante en Nosotros los Pobres. Pero en los estudios, los técnicos recordaban un detalle menos angelical: su obsesión por el talco y los perfumes florales antiguos que saturaban el aire hasta volverlo sofocante. Una maquillista de los estudios Churubusco contaba: «Blanca se empolvaba el cuello y los brazos cada 10 minutos. El polvo flotaba como neblina y el olor a rosas añejas se adhería a todo». Los camarógrafos tosían discretamente mientras ventilaban el foro. Durante un rodaje con Pedro Infante, él, entre bromas, le dijo: «Branquita, ya me dejaste oliendo como jardín de abuelita». Ella sonrió y respondió: «Mejor eso que oler a pobreza». Todos rieron, aunque el aire siguió cargado de ese aroma dulzón que mareaba. Una utilera afirmaba que su camerino era inconfundible: frascos de perfume abiertos, pañuelos empolvados y toallas perfumadas. «Parecía una florería encerrada», decía. En los estudios Tepeyac, los técnicos colocaban abanicos eléctricos solo para dispersar el olor. Incluso el propio director Ismael Rodríguez pidió una vez ventilar antes de filmar. «Aquí no se puede respirar entre tanto talco». Blanca, sin perder la compostura, respondió: «El aire también necesita belleza». Su fragancia se volvió parte de su leyenda, una nube de polvo y flores que acompañaba cada toma. Blanca Estela Pavón no solo llenaba la pantalla con ternura, también el ambiente con un perfume tan persistente como su recuerdo. Sara García, la inolvidable abuelita de México,
Era querida por el público por su dulzura y su porte maternal, pero en los estudios la recordaban por algo menos entrañable, su obsesión con los remedios caseros. Antes de cada toma, se untaba en el pecho una mezcla de vaporub, alcohol de hierbas y ungüentos de eucalipto que, al combinarse con el calor de los reflectores, creaba una nube tan densa y penetrante que hacía llorar hasta a los técnicos más rudos. En los estudios Churubusco decían que bastaba con que entrara al foro para que todo oliera a consultorio de remedios milagrosos. Una maquillista de los Tres Huastecos contaba que Sara solía decir, más vale prevenir que desentonar, antes de frotarse el pecho con otro poco de pomada aromática. El problema era que ese olor se extendía por el set entero. Los actores trataban de disimular las arcadas mientras abrían discretamente ventanas. Un camarógrafo de Doña Bárbara recordaba, era como filmar dentro de una farmacia caliente. Nadie se quejaba. Era Sara García, y contradecirla era impensable. Durante un rodaje con Joaquín Pardavé, él le dijo en tono de broma, Sara, hueles a milagro para la gripe. Ella respondió sin inmutarse, y a ti te hace falta uno. La carcajada general no disipó el hedor. Los rumores crecieron. Se decía que Sara llevaba frascos de remedios en su bolso y que, si sentía un leve enfriamiento, se untaba en pleno set. En una ocasión, un asistente pidió permiso para salir a respirar. La mezcla de alcanfor, mentol y alcohol lo tenía mareado. Sara, al verlo, comentó con dulzura, hijito, eso te va a abrir el pecho. En los pasillos de los estudios Tepeyac se hablaba de su aura medicinal, un aroma que impregnaba vestuarios, sillas y hasta los libretos. Cuando se retiraba, el olor persistía durante horas. Su talento era inmenso, pero su fragancia, una tormenta de ungüentos, hierbas y mentol, se volvió parte inseparable de su leyenda. Sara García no solo curaba el alma en pantalla, también saturaba el aire con un aroma imposible de olvidar. Irma Dorantes, la dulce y disciplinada estrella de cintas como también de Dolor se canta, era adorada por su voz suave y su porte de niña buena. Pero en los estudios Churubusco circulaba un rumor que contrastaba con su imagen angelical, su obsesión por los ungüentos de hierbas para cuidar la garganta. Usaba tal cantidad de aceites esenciales que el aire se volvía denso, pegajoso, y olía a una mezcla entre botánica hervida y linimento casero. Una utilera de los hijos de María Morales recordaba, Irma llegaba y el foro olía a vaporera de eucalipto. En una filmación con Pedro Infante, él, entre risas contenidas, le dijo, Irma, hueles como si te hubieras dormido en una farmacia naturista. Ella respondió, muy segura. Prefiero oler a salud que a tragedia vocal. La risa general no disipó la nube aromática. Una maquillista contaba que Irma se untaba en el cuello una mezcla de romero, lavanda y algo que olía sospechosamente a alcanfor. El calor de los reflectores hacía que el aroma se multiplicara, provocando estornudos entre los camarógrafos. A veces no sabía si iba a filmar o a inhalar un té medicinal, bromeaba un técnico de sonido. Durante un rodaje con Joaquín Cordero, él comentó discretamente, Irma, tu remedio está llorando mis ojos. Ella replicó con firmeza, pues cierra los ojos, pero abre tu actuación. La frase quedó como chisme en los pasillos de Tepeyac. En otra ocasión, un asistente tuvo que salir del set porque la mezcla herbal le provocó mareo. Irma, sin perder la compostura, dijo, eso es que le está haciendo efecto. Su camerino era inconfundible, frascos de esencias, toallas impregnadas y un aroma que se filtraba por las rendijas. Los rumores crecieron. Algunos decían que su bolso era como un botiquín portátil. Otros afirmaban que si Irma respiraba cerca, el resfriado se curaba, o se desmayaba alguien. Su disciplina era impecable, pero su olor medicinal quedó grabado para siempre en la memoria del cine mexicano. Irma Dorantes no solo llenaba la pantalla de dulzura, también los estudios con una nube aromática digna de consultorio de naturopatía. Libertad Lamarque, la reina del melodrama que cruzó de Argentina a México para conquistar pantallas, era admirada por su disciplina férrea y su perfección vocal. Pero en los estudios Churubusco corría un rumor que pocos se atrevían a decir en público, su obsesión por las pastillas de miel y propóleo. Las consumía como si fueran dulces, pero el problema era el aroma pegajoso y dulzón que dejaban. Una maquillista de Gran Casino contaba que Libertad hablaba, respiraba y cantaba envuelta en un olor a jarabe espeso que impregnaba el aire como si el set se hubiera convertido en consultorio para la tos. Durante una escena con Jorge Negrete, el bromeo entre toma y toma, Libertad, hueles a farmacia de abuelita. Ella, sin perder la compostura, respondió, y tú deberías agradecer que canto sin toser.
Las risas nerviosas no eliminaron el aroma dulzón que flotaba en el foro. Un utilero contaba que cada vez que Libertad llegaba, el camerino quedaba cubierto de envolturas pegajosas que dejaban un olor permanente. Los técnicos abrían ventanas discretamente porque el calor de los reflectores hacía que el aroma se intensificara hasta provocar mareos. En los estudios Azteca bromeaban diciendo que filmar con ella era como inhalar un té medicinal gigante. Durante una grabación con Luis Aguilar, el actor comentó entre risas: «Libertad, tu aliento me está caramelizando los ojos». Ella respondió: «El sacrificio es parte del arte». La frase quedó como chiste recurrente entre camarógrafos. Una asistente relató que una vez dejaron una caja de sus pastillas en su camerino y que el olor impregnó las cortinas por varios días. En los pasillos de Tepeyac se decía que su voz era celestial, pero que su aliento podía marear a cualquiera. Algunos técnicos aseguraban que después de una jornada con ella sentían que olían a caramelo derretido. Libertad Lamarque no solo dominaba el melodrama, también llenaba el aire con un aroma a miel tan intenso como su temperamento, inolvidable para todo aquel que compartió escena con ella. María Elena Márquez, la estrella de Doña Bárbara y La Perla, era conocida por su belleza serena y su voz suave, pero en los estudios guardaban un secreto que pocos mencionaban: su obsesión por los remedios naturales hechos en casa. Llegaba a los rodajes cargando frascos de brebajes Herbels que usaba para mantener la piel joven, pero su olor, mezcla de hierbabuena fermentada, vinagre y pétalos macerados, saturaba el set hasta volverlo irrespirable. Una maquillista de Churubusco afirmaba que al abrir su bolso salía un aroma que parecía preparado para curar bronquitis, o para espantar a cualquiera. Durante un rodaje con Pedro Armendáriz, el bromeo con cautela: «María Elena, hueles a botica con jardín incluido». Ella, sonriendo con calma, respondió: «Lo natural siempre gana, Pedro». El equipo rió, aunque algunos ya buscaban aire fresco. Un técnico de La Perla contaba que, antes de cada escena, ella se untaba en brazos y cuello una mezcla casera con aceites de limón, lavanda y algo que olía sospechosamente a vinagre de manzana. El calor de los reflectores hacía que la fragancia se multiplicara, provocando estornudos y ojos llorosos. Era como filmar dentro de una olla de té medicinal, decía entre risas un camarógrafo. En los estudios Azteca bromeaban diciendo que su presencia purificaba, pero también aturdía. Durante una filmación con Andrés Soler, él comentó: «María Elena, tu remedio me está limpiando hasta los pensamientos». Ella replicó sin perder su porte: «Pues agradece la limpieza». Su camerino era inconfundible: frascos de vidrio, hierbas colgadas para secar y toallas impregnadas de sus lociones caseras. El olor se filtraba por las rendijas, invadía pasillos y se quedaba horas después de que ella se marchaba. Algunos técnicos aseguraban que, tras un día de rodaje, su ropa quedaba impregnada de esa mezcla agria y floral que costaba días quitar. Los rumores crecieron. Decían que si ella preparaba algún ungüento nuevo, había que evacuar el foro por prevención. María Elena Márquez llenaba la pantalla de dulzura y talento, pero también impregnaba los estudios con un aroma intenso, herbal y avinagrado que jamás pudieron olvidar. Su belleza era natural, su olor, demasiado. Amalia Aguilar, la explosiva bailarina cubana de Salón del Mambo, deslumbraba con su energía, pero en los sets su olor a licor y tabaco era inconfundible. Decían que llegaba directo de una noche de fiesta y su presencia, aunque magnética, incomodaba a todos. En los estudios Tepeyac, un técnico de Amor Salvaje contó: «Amalia llegaba oliendo como si viniera de una cantina». El equipo tosía, pero nadie se atrevía a decírselo. Los actores evitaban acercarse demasiado, sobre todo en tomas prolongadas. Durante un rodaje con Germán Valdés Tintán, el comediante bromeó: «Amalia, tu aliento está matando la escena». Ella respondió con desparpajo: «Si no soportan mi aroma, no merecen mi baile». La risa general no ocultó el mal olor que flotaba en el aire. Una utilera aseguraba que su aliento a alcohol podía sentirse a varios metros de distancia. Los técnicos de Churubusco decían en tono burlón que deberían llevar mentas para sobrevivir a sus escenas. En una ocasión, el hedor era tan fuerte que el director ordenó ventilar todo el set. Amalia, lejos de disculparse, soltó: «Si mi aroma distrae, que se enfoquen en mi talento». Se decía que sus noches en cabarets como el Salón Tenampa dejaban impregnada su ropa con un olor a humo y ron difícil de quitar. Su carisma era indiscutible, pero su aroma a cantina quedó grabado en la memoria de todos los que trabajaron con ella. Y como estas, hubo muchas otras divas que dejaron su marca,
no solo por su talento, sino también por los rumores que las rodearon tras bambalinas, porque el cine de oro no solo brillaba por sus luces y glamour, también olía a secretos, envidias y escándalos que el público jamás imaginó.